Bueno, ¿de qué se trata el trabajo que se logró presentar y que ha recibido un reconocimiento? Por primera vez en bastante tiempo se hizo un estudio prospectivo, es decir, de hoy para más adelante ir juntando casos, multicéntrico. Participamos 19 centros de todo el país: Rosario, La Plata, Ciudad de Buenos Aires, bueno, nosotros, Neuquén, distintos centros donde reclutamos personas viviendo con VIH que habían sido diagnosticadas con COVID. Y es uno de los estudios más grandes que hay a nivel mundial, porque juntamos 1.200 casos de personas con VIH que habían sido afectadas por el COVID. ¿Quién organizaba todo este trabajo? Y éramos un grupo de infectólogos, la gente de Helios en Capital Federal, bueno, nosotros somos un grupo que nos conocemos del taller latinoamericano en VIH, y todos trabajando mucho, y en el medio de la locura del COVID, de lo que ello implicó, en nuestros mínimos escasos ratos libres, nos dedicábamos a juntar los datos, a poder ponerlos en valor estadístico y ver cómo le iba a las personas viviendo con VIH en función de su patología de base y el COVID. Y fue muy interesante, en primer lugar, porque tuvimos el primer premio de trabajo libre publicado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, que se hizo ahora en septiembre, y además fue un trabajo que nos dio muchas satisfacciones porque fue aprobado en el Congreso Europeo de SIDA el año pasado. Después fue presentado este año en el Congreso de SIDA de Montreal, ahora en agosto del 22, y recién, hace 20 días, un subestudio de este trabajo fue presentado y aceptado en calidad de póster en el Congreso de Glasgow de HIV. Entonces, fue un trabajo que empezamos a recolectar datos y empezamos a ver que nos daba determinadas conclusiones con un número grande de pacientes, porque uno no puede sacar conclusiones a propósito de dos. Juntamos 1.200 pacientes, nos dio conclusiones muy interesantes, y además después, como era prospectivo, íbamos pudiendo analizar, por ejemplo, qué pasó previo a la vacunación y después de la vacunación. Como en la etapa previa a que tuviéramos vacunas para COVID, que las personas con VIH entraron casi al principio en los grupos prioritarios a ser vacunados, antes de que tuviéramos vacunas para el COVID, las personas con VIH, la mortalidad o la gravedad de su COVID tenía que ver con si además tenían obesidad, hipertensión, o bien tenían sus defensas por el HIV muy bajitas o no estaban en tratamiento. Una vez que analizamos en la segunda modalidad del trabajo el impacto de las vacunas, pudimos ver que a las personas con VIH no les cambiaba ser obesos o hipertensos porque estaban protegidos por las vacunas. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Había algún dato como, digamos, una especulación de acuerdo al trabajo cotidiano de más o menos cómo podía dar el resultado? Lo que pasa es que nosotros con el COVID empezamos después porque teníamos la experiencia europea y de los Estados Unidos, y los pocos trabajos que había publicados, por ejemplo, eran de 120 casos. El grupo de José Luis Blanco, un catalán que en Barcelona juntaron 120 pacientes con VIH y COVID. Nosotros juntamos 1.200. Claro. O sea, es un número de verdad que nos sorprendió, nos llenó de orgullo y demás. Entonces, la experiencia que tenían los europeos era que parecía que a las personas con HIV les iba peor por su condición de HIV positivos. Y lo que nosotros nos dio es que en realidad te podía ir peor con el COVID en tanto y cuando tuvieras las otras comorbilidades, la obesidad, la hipertensión, básicamente la diabetes. Sí. Eso es lo que a nosotros nos dio como un valor importante, que después, a la hora de la población estar completamente vacunada, cambió la historia. Y cambió la historia no solo para las personas viviendo con HIV, sino para todos. Digamos, notamos el impacto de la vacunación de una manera maravillosa. Y después, otro subestudio que nos surgió, también a propósito de experiencias extranjeras, fue ver si alguno de los medicamentos
que toman las personas con VIH tenían impacto positivo o ninguno, porque esa hipótesis uno la tiene de entrada, sobre la evolución del COVID. Y lo que a nosotros nos dio en este subestudio, que también se presentó ahora en Glasgow y que también lo presentamos en el Congreso Argentino de Infectología, fue que personas con VIH que tienen dentro de su esquema un antiviral que se llama tenofovir, tenían menos requerimiento de oxígeno que aquellos que en su esquema no tenían tenofovir. Si bien era un número menor de pacientes, igual, digamos, da como para abrir la puerta para investigaciones ulteriores. Bien. ¿Esto tiene algún tipo de extrapolación al trabajo con las personas con VIH? Bueno, por cierto, inicialmente hay un montón de pequeños ítems ahí, perdón. Un 2% de las personas de nuestro trabajo fueron diagnosticadas con VIH a propósito de su COVID. Ajá. Vale decir, y entonces esto sí para nosotros tiene una trascendencia en el día a día, es lo mejor que puedes hacer es testearte para VIH. Aunque no te consideres población en riesgo, lo más importante siempre es saber, porque hoy día es un enemigo contra el cual se puede luchar tranquilamente tomando solamente una pastilla por día. ¿Cuándo dejó de ser cuándo pasó a ser una enfermedad crónica? Bueno, desde que tenemos tratamientos altamente eficaces. ¿Año, más o menos? A ver, en el año 96 apareció la triterapia. Después tuvimos idas y venidas respecto de los tratamientos. Los tratamientos iniciales del 96 eran sumamente tóxicos, pero permitieron también que la gente estuviera viva. A hoy poder manejar a los pacientes con una sola pastilla por día, la verdad que cambió la historia de los pacientes y por cierto la nuestra. También medicamentos además de menos tóxicos que tienen menos interacciones farmacológicas con otros remedios que pueda tomar el paciente. Y además, desde hace un par de años ya sabemos que una persona que vive con VIH y que toma su medicación en forma adecuada y que está indetectable, es decir, que al virus no lo encontramos en la sangre, lo que los pacientes dicen, me negativicé. No, el HIV te va a dar siempre positivo, pero no encontramos al virus en la sangre. Esa persona que está indetectable es intransmisible su VIH. Esa persona no es capaz de transmitir VIH. Y esto ha habido estudios grandes en todo el mundo con lo que se llaman parejas discordantes, es decir, donde un miembro de la pareja tiene VIH y el otro no. Si este miembro, que es seropositivo, seropositivo, toma su medicación y está indetectable, no transmite el VIH a su pareja. Claro. O a sus parejas. Sí, sí, bueno, un escenario completamente distinto de lo que era cuando empecé yo en el 88, claro. Tal cual, que no teníamos ni siquiera ZT. Podemos evitar que las mamás con VIH le transmitan el VIH a su descendencia. De hecho, con el mismo mecanismo, una mamá que tiene VIH y que toma su medicación va a tener un niño sano. Pero aún así en la Argentina seguimos teniendo una tasa altísima de niños que nacen con VIH. ¿Por qué? Porque la mujer no se controla, porque no se controla la pareja y la mujer adquiere el VIH cerca del parto o cuando está lactando, porque ya tuvo el chico, nadie la controla y nadie nunca controla a la pareja y esa mujer le puede transmitir a través de la lactancia el VIH a su bebé. Con lo cual siempre es mejor saber y hay que testearse y hoy día tenemos tests rápidos que en 15 minutos le podemos decir a la persona si tiene o no tiene VIH o si tiene o no tiene sífilis. Bueno. Así que esa fue una punta que también sirvió para decir, bueno, en el contexto del COVID, todo paciente que venía con una neumonía, testearlo para ver si tenía además VIH y nos dio que un 2% se enteraban en ese momento del diagnóstico. Lo mismo pasa hoy día con viruela símica, digamos, pacientes que consultan con clínica de viruela símica, le hacemos el test y nosotros de los 6 o 8 pacientes que hemos tenido con viruela símica, a uno de ellos le hicimos el diagnóstico en simultáneo de que tenía infección por VIH. Así que, bueno, felicitaciones por el premio, porque esto también habla de lo que uno ya reconoce como méritos en la Argentina con respecto al trabajo científico. Sí, la verdad que, digamos, hay que decir que todo fue hecho
absolutamente a pulmón y con tiempo robado al descanso y sin ningún sponsor de la industria, digamos. Lo hicimos por amor al arte y a los pacientes y para ver, bueno, si tenemos un paciente con VIH hipertenso, asegurarnos de que se iba a vacunar, cuando todavía estaban con dudas. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.